Tercera hora, ya vamos camino de la tertulia en este 24 de septiembre. Hoy es un día de mucho calor, va a haber tormentas en Cataluña y algo más en el Mediterráneo a lo largo del día, se irá extendiendo, pero en general todavía cielos despejados y mucho calor. En Madrid 33 grados, 38 grados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz y en Huelva, más la humedad, etc. Bien. La mínima, en cambio, ya apunta a un otoño que cuando paremos este veranillo de San Miguel, lo que llaman en América el verano indio, Indian Summer, bueno, pues entonces ya, en fin, en Vitoria se están preparando 4 grados de mínima. Se prepara para lanzar a balón parado, esquiva la barrera ahí. Para María, se va de una, se va de dos, de todas, madre mía, María. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro a contarles las últimas cosas que inmediatamente vamos a comentar en la tertulia. Lo fundamental, tenemos un presidente del gobierno que simpatiza, él le llama empatizar. Empatizar es una cosa muy fea, lo dicen las folclóricas, lo dicen en Gran Hermano, lo dicen las presentadoras de Sálvame, o sea, empatizar es una palabra que el que lo dice no sabe si se escribe con H. Siempre se ha dicho simpatizar, congeniar, que es un español más, estar sentimentalmente de acuerdo con alguien. Por ejemplo, hay un señor que le está pegando a un niño. El niño la verdad es que le ha pegado antes a un perro. Y el padre le pega un capón. Pero le pega otro y al tercero pasa un transeúnte y hace ¡paf! Y le pega al padre pegón. Pues tú simpatizas, dice, hombre, es que es verdad lo que le hizo el niño al perro, que además le ha roto el rabo, en fin, horrible, pobre perro, este niño es muy malo, pero hombre, con una torta bien dada suficiente, ¿no? Y oye, como no paro, pues, hombre, es un delito, yo no lo haría, patatín, patatán, pero empatizas. Sabina empatizaba con el Dioni cuando robó un furgón. ¿Por qué? Con un par le dedicó una canción porque él querría ser ladrón. Y en cambio tuvo que conformarse con casarse con la hija de un millonario, de Alberto Liart, que es una manera de acceder a grandes fondos de Extremadura, un gran ganadero extremeño y un ministro de Defensa cobarde hasta la extenuación, de una manera pues fina. Bien, pero lo fundamental, con el delincuente puede empatizar cualquiera menos el policía, cualquiera menos el que representa el orden público. ¿Y quién representa a la policía, el orden público? El poder ejecutivo, que se llama así porque ejecuta lo que mandan las leyes. Un juez puede interpretar una ley, pues no sé, esta señora envenenó al marido, porque el marido la mataba a palos. Bueno, pues hay que entender que la mujer no quería morir a palos. Bien, y entonces la pena mínima. Bueno, eso podría entenderse que es empatizar, en realidad es aplicar la ley, pero de una manera benigna. Bien, pero el Ejecutivo no. O sea, la policía lo que no puede hacer es, esta que acaba de envenenar al marido, como le pegaba, no la detengo. Hombre, no la tiene que detener. Luego ya el juez hará lo que sea. ¿Por qué? Porque es el poder ejecutivo. El gobierno es el poder ejecutivo. El Parlamento es el poder legislativo, el que hace las leyes, y el judicial que las aplica. Y eso es fundamental, mantener esa diferencia en las características básicas de cada uno de los poderes. Porque la clave de que una sociedad sea limpia, no sea corrupta, es que un poder vigile a otro. El Ejecutivo ejecuta, pero está vigilado por el Legislativo, y ambos están bajo la ley. La ley está por encima de todos los poderes. Esa ley la aplican los jueces, que también se les puede aplicar a los jueces. Un juez no está por encima de la ley. Esta es la base de un sistema liberal democrático de libertades, el que se supone que tenemos en España. Y a veces lo tenemos, y a veces no. Tenemos un gobierno golpista. Golpista porque llegó con los golpistas, dando un golpe, diciendo que iba a convocar elecciones a la mayor brevedad posible, y ahora dice que se quiere quedar hasta el 2030, Falconetti. Es decir, mintió en la moción de censura, mintió diciendo que no tenía ningún acuerdo con los separatistas. ¿Cómo lo va a tener?
Si no hubiera tenido, no lo hubieran votado. Pero mintió y ahora se está viendo que efectivamente hay un acuerdo. Y además miente continuamente. O sea, el problema de Pedro Sánchez es que es un ser que vive en el delito porque, entre otras cosas, desconoce la verdad. No es que mienta, es que para él la verdad no existe. Y por tanto la mentira tampoco. Le da lo mismo. Le da exactamente igual. Miente siempre. Dice, ¿cuándo dice la verdad? Nunca. Pero entonces tampoco miente. Bueno, en cierto modo tampoco. Es un ser amoral. No existe el bien ni el mal, existe lo que le conviene. Y algunos se resistían a verlo, lo que era evidente desde la moción o conmoción de censura. Ahora ya, esta semana ha sido decisiva. Esta semana ha encadenado. Primero, se ha descubierto que el famoso plagio no era plagio. Es que la tesis es un plagio. Es un robo. Yo en mi columna del Mundo digo, plagiar es robar. Ayer veía un gran artículo de Andrés Amorós que lo explicaba perfectamente. El plagio es un delito. Yo cuento hoy, es un delito contra la propiedad. La propiedad se respeta. La propiedad intelectual, que es una parte de la propiedad, pagando derechos de autor o citando. Se paga intelectualmente citando al que ha hecho pues, un gran poema o un libro interesante o una frase, etc. Siempre, hay que citar siempre todas y cada una de las frases que citas. Mejor dicho, que usas en tu texto. Todas. O sea, no basta el truco que utilizó el mendrugo negroide de Sánchez. El Ocaña y algún otro, a lo mejor tenía otro negro, otro subsahariano subcontratado. No se puede citar una vez a un autor y no seguirlo citando. Eso no puede ser. Porque entonces parece que has cogido una frase y que el resto es tuyo y el resto también está robado. O sea, la propiedad intelectual es una propiedad. Y por lo tanto hay que respetarla materialmente pagando derechos, intelectualmente citando todas y cada una de las frases. Si no, es como si dijera, bueno, le he robado el reloj. Y por lo tanto, pues sí, confieso que le he robado. No, le ha robado el reloj, le ha robado las joyas de su abuela, ha robado hasta la fregona Vileda, que te la has llevado. Bueno, pero ya he dicho que he robado. No, has dicho que ha robado un reloj, pero no todo lo que ha robado. Pregúntale al dueño si le gusta que se le hayan llevado el anillo de su madre. Esta es la cuestión de fondo. Y esta es la cuestión que subyace fundamentalmente en la cuestión de la tesis de Falconetti. Es que es un robo. Es el robo de un título. Sin tener facultades intelectuales para ello, sin reconocer intelectualmente la propiedad de otros, hacerse en propiedad con un título que no debería tener. Es así de sencillo. Pero por mucho menos caen ministros, presidentes del gobierno en países civilizados. ¿Por qué? Por vergüenza. El problema es que este es sin vergüenza. ¿Y qué ha hecho esta semana? Para huir de que le han pillado con el carrito del helado, bueno, pues entonces primero se inventó los aforamientos. ¿Se acuerdan? Esto fue a principios de la semana pasada, porque este tío encadena los delitos, es una cosa fantástica. Los aforamientos. Luego protegió a la ministra de Justicia de la sociedad de ampones judiciales dirigida por su entrañable Garzón y coaligada con el AMPA judicial de Villarejo, que está en la cárcel. Después decidió cargarse el Parlamento para aprobar los presupuestos sin que sean debatidos. Cuando el Parlamento se fundó, lo expliqué aquí el otro día largamente, el Parlamento se fundó para controlar los presupuestos. El Parlamento existe desde el primer Parlamento Europeo, que es el de León, anterior al británico, bastantes años además. Sí, podía haber sido en otro sitio, pero fue en España, para controlar el gasto de Ordoño y otros rollos. Sancho el Craso, el enorme, porque gastaba mucho. Y el Parlamento existe para controlar el gasto público. Si el presupuesto, que es el gasto público, se salta el Parlamento, evidentemente te has cargado el Parlamento. ¿Qué es eso? Exactamente lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Lo que hizo Lenin al llegar al poder. Llega al poder, convoca elecciones, los rusos no le votan. 75% va a los socialrevolucionarios, a los liberales constitucionales, solo el 25% al partido bolchevique, que estaba ya en el poder, con un golpe de Estado en octubre, noviembre.
Para nosotros noviembre, para ellos octubre. Bien. ¿Y qué hace? Cierra el Parlamento. Tuvieron unas horas. Llegó, mandó unos borrachos, insultaron al que había, un social revolucionario, y cerraron el Parlamento. Después lo fusiló. No, esto es el comunismo. Y todo lo ha hecho esta semana Falconetti. Pero es que además España tiene un problema, tiene un golpe de Estado que dieron ante el cobarde gobierno anterior, el gobierno de don cobardiano Rajoy y la siniestra Soraya Sáenz de La Sexta. Bien. Pero ese golpe lo pararon los jueces y el rey. Y entonces, como le han votado presidente no por accidente, sino presidente de aquella manera, pues claro, ahora está pagando el acuerdo con los separatistas que le votaron, los rufianes y los pedecatos, los de Pujol y los rufianes. Y, bueno, pues ya se ha lanzado abiertamente a presionar a los jueces, a presionar a los que tienen que ejecutar la ley contra los que se la han saltado al máximo nivel, que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es vulnerar todas las leyes de un país, todas. En el fondo, lo que está haciendo es mostrar lo que él quiere hacer en España. Decía ayer Francisco Rosell, decía, lo que ha querido hacer esta semana, lo que intenta hacer con el Parlamento es lo mismo que los que le mantienen han hecho en el Parlamento de Cataluña. Recuerden que en 2 días de septiembre ese Parlamento declaró el fin de la legalidad que ese Parlamento debería proteger. Y dejó de proteger a todos los catalanes, es las leyes de desconexión famosas en 2 días, y también a la oposición parlamentaria, que se quedó sin voz. Eso es el golpe de Estado. Lo demás fue la coreografía. Este es lo mismo. Quiere saltarse el Parlamento. ¿Para qué? Para seguir en el poder. ¿Cómo? Sin límites. Y con 84 escaños, bueno, menos tenía Lenin. Si le dejan, lo hará. Y este fin de semana han sido la delegada del gobierno, la vicepresidenta del gobierno y el propio presidente del gobierno atacando a los jueces, presionando a los jueces y anunciando que si condenan a los golpistas los indultarán. ¿Alguien se imagina cuando el golpe del 23F, que no quería romper España, que no mató a nadie, que querían cambiar? Lo que pasa es que era una chapuza y la chapuza pues acaba muy mal, pero fue una humillación a la nación española, 30 años de cárcel. ¿Alguien dijo que había que indultar a los condenados si los condenaban? ¿Alguien dijo que había que soltar a Tejero, a Armada y a Milans? No. Bueno, pues esta semana hasta Ábalos, que se ve que es zurupeto también, porque ya lo oirán ahora. Dice, ¿qué pasa? Que es que no hay que tener humanidad. ¿Humanidad? ¿Con un golpista? ¿Con un etarra? ¿Humanidad? La que no tienen ellos. No, lo que hay que tener es rigor, severidad, condenarlo a la máxima pena para que no se repita. La humanidad es defender a la mayoría de la gente, no al delincuente. ¿Qué pasa? Que esos delincuentes son los que han hecho presidente a Falconetti y ministros a esta patule. Repasemos pues los últimos acontecimientos, después lo vamos a comentar, porque además no dejan de aparecer noticias sobre el carácter delictivo del título que tiene este señor, de la tesis famosa, que ni es tesis, ni es suya, ni es cosa parecida, es un robo, y luego sobre las fechorías que vamos conociendo. Como no estudiaba, pues se dedicaba a vender bancos ucranianos, a ir en helicóptero a la boda del cuñado, en fin, a todo excepto aquello por lo que supuestamente le pagamos, que es el presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez no desautoriza ni a Cunillera ni a Calvo, se refiere a la experiencia de Quebec y reitera que su prioridad para Cataluña es encontrar una solución política separada de la judicial. El presidente del gobierno desde Canadá, donde inicia una gira por América que le mantendrá alejado de España una semana, dice ahora que lo que falta en relación a los golpistas es empatía. Yo creo que la lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. En la política española, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso, un lenguaje de confrontación, un lenguaje de división, un lenguaje donde lógicamente hay que reivindicar la legalidad, hay que reivindicar el diálogo, pero donde se ha echado en falta esa empatía. España ens roba.
Ante eso, ¿qué dice? El ladrón. Hombre, yo también. ¿Quién dice esto de la empatía? Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. ¿Y por qué lo hace? Porque lo mantienen los golpistas. Y porque en la izquierda hay una patología de estar a favor del delincuente y en contra de la víctima. ¿Qué es lo que decía Manola Carmena, como siempre se le llamó Manola Carmena? ¿Qué es lo que decía de los terroristas? Esto. Tenemos todos que hacer un esfuerzo para quitar de nuestros conceptos y de nuestra imaginería el concepto de la guerra. Y es en el diálogo, en buscar siempre alternativas para hacer posible que haya una empatía, para intentar ver en el otro a un ser humano. Menos si es hombre, ¿no? Porque desde la violencia de género aquí hay un ser humano que es la mujer y luego está la escoria, que no tiene derechos. Son gentuza. Gentuza, no respeta la ley ni la respetará nunca. ¿Por qué? Porque les va muy bien así. Pero no es el único caso. ¿Quién decía que Borrell defendía a España? Borrell. Bueno, es continuo, o sea, los ataques permanentes a la propia unidad española, al orden constitucional, a las libertades que se están perpetrando todos los días, a todas las horas, con dinero robado a todos los españoles por esa parte del Estado y con la connivencia del gobierno, son continuos. Vean, en Libertad Digital están otros periódicos, niñas disfrazadas de amarillo, niñas. Eso es abuso infantil, dedicadas a la propaganda totalitaria para echar de Cataluña a la mitad de la población, más, que no es separatista. Y haciendo numeritos, pero como en el Tercer Reich, que es su modelo. Hay procesiones de antorchas, niñas jugando a lo que jugaban. Bueno, pero lo peor no es que haya golpistas allí. Lo peor es que los hay en el gobierno. Hasta 3 ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han mostrado partidarios de poner en libertad a los presos golpistas. Y uno de ellos, José Luis Ábalos, justifica que cargos del partido como Teresa Cunillera, la delegada del gobierno en Cataluña, pidan el indulto. El PP va a presentar en el Congreso una proposición para impedirlo. Pero es que para conceder un indulto tiene que haber una sentencia firme y una petición también igual de firme que el que hace la sentencia. Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro. Personalmente preferiría que estos presos estuvieran en libertad condicional o con otras medidas que impidieran que no huyeran. Si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva. Que tras unas declaraciones de humanidad de la delegada del gobierno, de Tere, estos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición o rebelión no sean indultables. Solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes. Porque si no son catalanes, se les puede honrar en el Valle de los Caídos. Tere dice Aba dice Tere. A la delegada del gobierno, que confraterniza con los golpistas. Pero entonces, ¿cómo vais a quitar el Valle de los Caídos, que dice que fue un golpe de Estado, unas narices? Fue una guerra civil promovida por vuestro asqueroso partido, el PSOE. Aquel PSOE. Y no todos eran tan asquerosos como ahora, ¿eh? Porque Besteiro se resistió. De hecho, ¿quién entrega Madrid? El socialista Besteiro. El anarquista Cipriano Mera, su división de tanques, y el coronel Casado, republicano, que prefieren a Franco antes que a Stalin. Pero como todos, como la inmensa mayoría de los que fueron de la República, de la Asociación para la Defensa de la República, que se funda en el 31, con Ortega, que era muy listo para unas cosas, pero en política era un imbécil, como pasa con los intelectuales. Ortega, Marañón y Pérez de Ayala estaban con Franco. Las elecciones de febrero del 36 las ganaron Gil Robles y Lerroux, aunque le robaran las elecciones, mediante la violencia. Y estaban con Franco. Era media España, al menos media España la que estaba con Franco. Y tal y como fue la guerra, pues mucho más. La prueba es que la ganó.
Ah, y eso era un golpe tremendo. En cambio, si dan un golpe contra la democracia, eso os parece bien. Dice, si fueran catalanes. Pero vamos a ver, Ava, es que no te enteras. O sea, Milans del Bosch es uno de los apellidos... Bueno, Milans del Bosch, o sea, más catalán. És que més català no es pot. Bueno, pues Milans del Bosch, apellido catalán de toda la vida, de los militares catalanes liberales y bastante golpistas, del 19, está en los episodios nacionales. Que para ti los episodios nacionales a lo mejor es lo que te cuenta Rufián. Episodios irracionales. ¿Eso es humanidad? ¿Alguien decía que había que tener humanidad con Tejero? ¿Humanidad con Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle? No, hombre, no, 30 años de cárcel que cumplieron. Los 30, ¿eh? Y la alerta de la vicepresidenta, que es como esto, si esto fuera el corno o qué, dice, sin presión de nadie, los jueces, y es la vicepresidenta del gobierno la que está presionando, y es el presidente, y es el ministro de Fomento, y es el ministro de Exteriores, y es la delegada del gobierno en Cataluña, pero es que no tienen vergüenza, ni decoro, ni dignidad. Espero que los jueces lo tengan por ello. En fin. Y hay otro aspecto, que es el del siniestro Zapatero. Zapatero, saben que es el sicario de Maduro. Hay entre 3 y 4 millones. La semana pasada hablamos aquí con Beatriz Becerra, que ha estado comisionada por el Europarlamento viendo la frontera en Colombia. Más de 1 millón de venezolanos han pasado la frontera de Colombia. En Brasil ni se sabe. En Ecuador son cientos de miles los que hay. Pero en Colombia es donde mejor los tratan. Y además lo decía Beatriz Becerra aquí. Dice, yo he visto, es que están muriéndose al dar a luz en las cunetas, claro. No es como Pablenín, que gracias a la sanidad del PP pues le salvaron a sus niños. Las niñas, las mujeres se prostituyen porque están muertas de hambre. Exactamente lo mismo que pasaba en la Rusia de Lenin. Y en la China de Mao, claro. Y en el Vietnam de Ho Chi Minh. En Corea del Norte es que ni preguntan. Y en la Cuba de Castro. Es decir, estamos ante una masacre como no se ha visto. Ese es un régimen comunista que se está construyendo ante nuestros ojos con la protección mediática de que tenemos un periodismo de extrema izquierda. En Estados Unidos y en Europa. En Europa, incluso en este rabo de Europa que es España. Pero lo peor es que Zapatero, al que hay que quitarle el título y la pensión de presidente del gobierno español, porque sea lo que sea, de la Dulce Rodríguez, es decir, la vicepresidenta de Maduro, que le llama mi príncipe. El otro día le da un achuchón y dice, adiós mi príncipe. Bueno, pues el príncipe ZP es un sicario asqueroso, repugnante, siniestro, del asesino de masas Nicolás Maduro y su patulea, cuyo partido en España se llama Podemos. Y cuando se sabe, porque se ven las imágenes de cientos de miles de gente muerta de hambre, que intenta pasar las fronteras en Brasil, en Colombia, en Ecuador, dice Zapatero que de esto tiene la culpa las recientes sanciones de Estados Unidos. Hace falta ser un canalla, ya, pero un canalla redomado. Y lo hace porque el presidente de la OEA, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, primer secretario general decente que tiene esa organización en muchos años, dijo, por supuesto que no hay que descartar ni la intervención militar. Estamos ante una emergencia humanitaria de tal gravedad que hay que contemplarlo todo. De hecho, si no fuera comunista, por supuesto que habrían intervenido ya Colombia y Brasil, y al primer pepinazo habrían huido todos los maduristas, empezando por el gorila, el primate sucesor del gorila rojo. Pero si el dron, que fue un atentado que montó contra él mismo, los que no estaban al tanto salieron huyendo como conejos. Una pandilla de ladrones, todo lo que han robado lo tienen ya en Madrid, o en Miami, o en Nueva York, o en Suiza. Bueno, pues sale este gobierno y en lugar de defender al pueblo de Venezuela, sale defendiendo al sicario del asesino Maduro, que es ZP. ¿Por qué? Porque Almagro le dijo, dice el señor Zapatero que esto es culpa de las sanciones. Sanciones son de ahora y vienen hace 2 años, que están huyendo en masa de Venezuela, del hambre.
Dice, que no sea imbécil, dijo. Le dijo poco. Es que él es de Costa Rica y son muy educados en Costa Rica, que le hubiéramos dicho algo más. Pues sale el gobierno a defender al sicario de Maduro. ¿También tienen grabado a Falconetti? ¿También hay una dulce con alguien más de este gobierno? ¿O simplemente porque Zapatero fue el que reabrió la guerra civil? El gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Exteriores, ha anunciado que presentará una protesta en la Organización de Estados Americanos contra Luis Almagro por sus declaraciones contra el expresidente socialista. Almagro le pedía que no sea imbécil y que defienda el régimen de Maduro, que no defienda el régimen de Maduro. Josep Borrell formalizaba así esta demanda. Vamos a presentar una protesta por vía diplomática y un comunicado del Ministerio. No se puede aceptar que se llame al señor Zapatero al sumum de la imbecilidad. Un consejo nada más, que no sea imbécil. Defender una dictadura, como lo ha hecho él, 2016, 2017, 2018, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. También hay dejos ahí de vestigios de corrupción política. Pero si le llamó indecente a Rajoy, Falconetti. ¿Qué pasa? Pues que Borrell se ha puesto en primer tiempo de saludo. Porque es que es del PSC. No son más traidores porque no entrenan. Nacieron para traicionar a sus votantes y a la nación española. Y de eso viven, de la traición. Y este era el que iba a defender. Defender está abriendo él, todas las oficinas para atacar a España en el extranjero, con dinero de todos los españoles. Él, el que se hacía llamar Pepe Borrell. Ahora ya es Josep. Don Josep Borrell, el amigo de Maduro, porque Zapatero no es más que un sicario. Me da igual si está grabado en Cuba o cómo lo grabaron. Me da igual si es Delsi o Delso. O sea, Almagro tiene razón y se ha quedado muy corto. Hace falta ser un redomado canalla para estar defendiendo a un régimen que ha matado en el último año a más de 100 jóvenes a tiros en la cabeza en las calles. Yo entiendo que, claro, como el partido de ese régimen asesino es el que sostiene al gobierno que hace ministro a Borrell, Borrell lo defienda. Pero Almagro tiene toda la razón. Le falta un poco, es que se ha quedado corto. Pero vean el vídeo, lo sacó Libertad Digital. Mi príncipe, le dice la número 2 de este sujeto. En fin, vamos a ir hacia la tertulia. Es la mañana. Es radio. A ver, Iberia, Daniel. Nos invitan a viajar a un destino inmejorable, Croacia. Hombre, la patria del hijo de la guerra de Modric. Nuestro querido Modric. Bueno, pero el Balón de Oro debería ser para Cristiano. Concretamente a Dubrovnik, desde 129 euros ida y vuelta. Sí que son unas playas maravillosas. Además, buen clima ahora en esta época del año. Oh, extraordinario. Bueno, fíjate, el que está ahorrando ya para ir a Croacia, donde quiera, es Rubén. Todo gracias a la Mutua, ¿o no? Bueno, yo estoy ahorrando gracias a la Mutua, pero quien más ahorra en estos momentos es Cristina. Eso ya, porque se lo he recomendado, le he dicho yo, tienes que irte a la Mutua, Cristina, y me ha hecho caso. Cristina, ¿cómo es? Y desde la Mutua traigo un consejo a todos nuestros oyentes. Si se han levantado a las 7 de la mañana para trabajar y sin embargo sus ahorros siguen durmiendo, quizá va siendo hora de empezar a invertir en los productos que de verdad interesan. Quizá va siendo hora de invertir con Mutuactivos. Independice ya sus ahorros, llame al 900 555 555, repito, 900 555 555. O sea, Mutuactivos. Mutuactivos. Esto es nuevo, Rubén, esto no lo tenías. Claro, ¿ves? Es que son alumnos aventajados. Yo les recomendé lo del coche y la casa. Claro, y ahora ya Mutuactivos. Mira que si nos hicieran un mutuo gobierno en un precio razonable, a lo mejor nos arreglaban el asunto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo participan los oyentes? Recuerda que a partir de las 9:30 o algo así estará con nosotros Oriol Trillas para hablarnos del mayor escándalo sexual tapado de la Iglesia, por supuesto nacionalista, separatista catalana. Pero las preguntas que nos quieran hacer, bien a los contertulios, bien acerca de esta historia terrible, además en un día en que anteayer el Papa ya entregó los católicos chinos a la dictadura comunista, es decir, es un momento para comentar. Pues es muy sencillo, solo tienen que meterse en el WhatsApp, darle al botoncito del micrófono y mandar una nota de audio al 648 91 92 60. Repetimos, notas de audio al 648 91 92 60. Pues ya. Es la mañana de Federico.